Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 71 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque ya sabes que no hay nada que guste a un triatleta más que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Edu Vela de motivacional.es y un servidor Seba de hilandofino.net. Y hoy, por desgracia, no puedo saludar a Edu porque está con problemas personales y no va a poder estar aquí con todos nosotros, pero bueno, esperemos que la semana que viene podamos tenerlo aquí de nuevo, como viene siendo habitual, y eso será buenas noticias. Y bueno, en este episodio 71, pues lanzamos unas preguntas a través de las historias de Instagram y nada, voy a contestar a estas preguntas de diferentes usuarios diferentes oyentes de Instagram que nos han ido mandando sus peticiones y sus preguntas y nada, y me gustaría pues comentar cada una de ellas y darle respuesta por aquí, aunque ya también las contestamos por las propias historias de Instagram para que cada persona pues tuviera su respuesta, aunque emplazamos a la gente porque aquí al final vamos a hacerlo un poco más extendido que en una simple historia de esta red social, ¿vale? Así que nada, sin darnos vueltas, vamos a empezar con las preguntas. La primera de ellas es de @paumartinez195 y este usuario pregunta sobre nutrición. Concretamente dice que hablemos sobre nutrición en los días anteriores a competir, cena precompetición y desayuno. Pues básicamente podemos tomar la estrategia de hacer una carga de hidrato o no hacerla. Parece ser que, se ha visto que en determinadas personas puede resultar interesante hacer esa carga de hidratos previa a la competición, anteriormente habiendo hecho una fase de descarga, ¿no? Durante la primera semana, descargar los hidratos, los depósitos de hidratos de carbono, hacer un entrenamiento más o menos duro y luego a partir del miércoles, aproximadamente si competimos sábado o domingo, pues comenzar con una carga de hidratos de carbono más potente. Y esto parece ser pues que aumenta, o se ha demostrado que aumenta en cierta medida los depósitos de glucógeno muscular, ¿no? Pues bueno, pues depende de la persona, digo depende porque también he leído por ahí, por otros sitios, que esto parece ser que no ha tenido buena aceptación y buena repercusión en otros deportistas, puesto que psicológicamente cuando vas bajo de hidratos no se entrena bien, entonces psicológicamente eso te puede afectar y parece ser que pesa más ese efecto psicológico que incluso el efecto fisiológico de la recarga de hidratos, pero bueno, esto ya, al fin y al cabo, esto hay que probarlo y ver si nos va bien, si nos encontramos bien, si nos encontramos demasiado pesados cuando hacemos la carga de hidratos, porque ya sabéis que los hidratos de carbono se almacenan con agua y básicamente pues yo probaría en alguna competición de menor objetivo, ¿no? De un objetivo secundario y a ver qué tal. Y en cuanto a la cena de precompetición, pues yo no me complicaría mucho la cabeza, simplemente haría una cena normal, como suelo hacer los días normales de entrenamiento, una cena simplemente con el objetivo de eliminar el hambre de esa noche, ¿no? De cubrir el expediente nutricional y ya está. Si hemos hecho una buena carga de hidratos la noche anterior, pues no tendremos que seguir cargando, ¿vale? Entonces, bueno, pues si queremos cenar algo de hidrato de carbono se cena, pero no me obsesionaría con ese tipo de alimentación la noche de antes de competir. Y el desayuno, yo iría a lo mismo, desayunaría aquello que estoy acostumbrado a tomar los días antes los días de entrenamiento, ¿vale? Si yo siempre desayuno lo mismo, pues el día de la competición no hay ningún motivo especial por el cual desayunar algo diferente. Entonces, mejor desayunar aquello que hayamos probado y claro, y entiendo que si estamos desayunando todos los días para entrenar, estaremos desayunando bien. Lo que no puede ser es estar desayunando mal todos los días cuando vamos a entrenar y entonces el día de la competición querer hacer el desayuno perfecto, porque creo que el objetivo ahí no debería de ser cambiar el desayuno de la competición, previo a la competición, sino cambiar el desayuno de todos los días de nuestra vida, ¿no? Y bueno, en cuanto al tiempo antes de la competición, pues depende, en torno a 2 horas y media, 3 horas, incluso un poco más antes, también va a depender del tipo de competición y del tipo de persona, ¿no? Porque no es lo mismo competir en una distancia Ironman, por ejemplo, o en un ultra de montaña o un maratón de montaña, que la intensidad es relativamente baja y se puede desayunar pues 2 horas antes a lo mejor, mientras que si por ejemplo vamos a hacer una carrera muy corta, un triatlón sprint o incluso un super sprint o una carrera a pie muy rápida, pues a lo mejor tenemos que desayunar 3 horas y media antes para poder arrancar la carrera sin nada en el estómago y que eso no nos interfiera en nuestro rendimiento.
¿Vale? Bueno, Pau, espero haberte contestado a tu respuesta, a tu pregunta, perdón. Y bueno, vamos con la siguiente. La siguiente nos la hace @ángel_espina87. Ángel nos hace una pregunta personal, que bueno, voy a contestar yo simplemente con mi situación personal, y nos dice que qué aficiones tenemos además del deporte. Pues yo para empezar te tengo que decir, Ángel, que tengo pocas aficiones además del deporte, y cualquier afición que haga o que tenga va bastante relacionada con el deporte o roza por algún lado u otro la actividad deportiva. Al final me gusta mucho esto, me gusta mucho lo que hago y realmente lo relaciono todo al deporte en mayor o menor medida. Por ponerte un ejemplo, me gusta mucho salir a andar y al final no es deporte en sí, pero al final tiene una connotación deportiva. Me gusta mucho ir a la montaña y también tiene una connotación deportiva, ¿no? Entonces, como te digo, me cuesta mucho separar ocio de trabajo y, bueno, no creo que haya que separarlo tampoco, ¿vale? Pero bueno, eso también sería harina de otro costal. Eh, por otro lado, también me gusta mucho, lo he contestado por Instagram, me gusta mucho comenzar cosas, comenzar proyectos, comenzar cosas que hasta el momento tenía paradas o que tenía en mente. Pues por poner un ejemplo, el proyecto que realicé a nivel personal de la academia era algo que tenía bastante en mente hacer y me gustó mucho echarlo a andar, cuál es el proceso de aprender a hacer la plataforma, aprender lo que es las pasarelas de pago, aprender sobre fiscalidad, aprender sobre cierto diseño web, diseño de logotipos, no sé, ese tipo de cosas. Me gusta mucho echar a andar cosas. Por poner otro ejemplo, como muchos sabéis, estamos organizando entre yo y unos cuantos compañeros la prueba de Caravaca 10.0. Pues anteriormente aquí en Caravaca no había ninguna prueba deportiva de 10K de esa envergadura. Pues el hecho de ponernos a trabajar, de lanzar el proyecto, de que funcione, pues ese tipo de cosas me gusta mucho. También os digo, como veis, todo lo que intento lanzar va relacionado pues con el deporte, pues por eso os digo que tampoco hay una separación real. Y luego, otra cosa que me gusta bastante es aprender nuevas habilidades. Esto no lo hago tanto como me gustaría, porque al final el día tiene 24 horas y la verdad que me es totalmente imposible en ocasiones comenzar y aprender cosas nuevas. A ver, vosotros no lo habéis notado, pero yo acabo de hacer un parón bastante interesante bastante prolongado también para toser. Bueno, como digo, me gusta mucho aprender nuevas habilidades y en estas nuevas habilidades, pues, ¿qué podría incluir? Pues, por ejemplo, aunque no lo estoy aprendiendo, pero me gustaría mucho aprender, por ejemplo, a esquiar o a hacer snow, que no sé, eso me encantaría. Me gustaría también aprender algún deporte acuático, tipo kitesurf o algo así. No sé, son cosas que me gustaría. Me gustaría también aprender a tocar la guitarra, pero no voy a aprender nunca porque es algo que necesita mucho tiempo y que ahora mismo tampoco puedo. No sé, ese tipo de cosas me gustaría desarrollarlas en el futuro, no sé cuándo, pero pues, bueno, también queda un poco claro alguno de mis gustos ahí en ese aspecto. Un poco ampliar nuevos horizontes y aprender cosas que hasta el momento pues no manejo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Robertone, @Robertone2. Dice, me gustaría saber qué ejercicios hacer y qué periodización seguir para ganar velocidad en pista. Bueno, pues básicamente en este aspecto de ganar velocidad en pista entiendo que sea para pruebas relativamente cortas. Yo trabajaría mucho la fuerza. Hemos hablado mucho de fuerza en los episodios 6, en los episodios 7, en el episodio 54, en el episodio 57 también, en el 69 también hablamos de fuerza en periodo específico. En cualquier caso, hemos hablado bastante de fuerza aquí en el podcast. Te aconsejo escuchar esos episodios y llevar una planificación como lo que vamos integrando, la que hemos nosotros explicado que tenéis que integrar en vuestra planificación, en esos episodios. Y luego, en cuanto a ejercicios, pues tendrías que ir adaptando los ejercicios a tu especialidad, es decir, ir especificando poco a poco el trabajo y bueno, y trabajar finalmente bastante la pliometría si estás preparado para ello. La pliometría va a hacer que mejores la rigidez muscular, va a hacer que mejores el stiffness y eso va a hacer que mejores la economía de carrera y que tus zancadas sean cada vez más potentes y más largas y eso al final va a hacer que nuestra velocidad final y nuestro tiempo sea mejor.
Bueno, sigo con las preguntas. La siguiente pregunta nos la hace @Sonia Gómez Heredia y dice: ¿cuánto tiempo hay que hacer técnica para mejorar, para notar mejoría? Pues bueno, esta pregunta daría para un libro, diría yo. Va a depender mucho. Depende, yo sé que es una respuesta que no dice nada y además en cierto modo lo dice todo, pero va a depender mucho. Para una misma persona, pues cuanto más trabajo de técnica hagas, pues evidentemente pues más va a mejorar, ¿no? Y en cuanto al tipo de técnica, pues ya lo hablé esta semana pasada bueno, ayer también en el episodio de Daily, de Hilando Fino Daily, pero yo me centraría en hacer una técnica global, es decir, no pensar solo en hacer 10 minutos de técnica al inicio de cada sesión de carrera a pie, sino hacer un ejercicio global de cuando vamos corriendo, ir pensando cómo vamos corriendo, hacer tramos de carrera a pie pensando en un gesto específico de la carrera, no pensar en toda la técnica al completo, sino decir, por ejemplo, bueno, pues voy a centrarme en el impulso, en la fase de apoyo y de despegue del pie derecho, por ejemplo, 5 minutos. A los 5 minutos en la fase de apoyo y despegue del pie izquierdo. Otros 5 minutos en el movimiento de brazos. Otros 5 minutos en la inclinación del tronco. Pues por poneros un ejemplo, ¿vale? Es decir, trabajar de forma global y enfatizando la atención, ¿no? O poniendo la atención, nuestro foco en una parte del gesto. Y esto, pues cuanto más lo hagáis, pues evidentemente antes vais a notar esas automatizaciones, ¿no? Esa automatización del gesto, porque al final es lo que queremos, ¿no? Que no tener que dedicar recursos a mejorar la técnica, sino que salga solo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace José A-11 y José Antonio, que este chaval es un chaval que tengo yo en la escuela bastante inquieto, que le gusta mucho el tema del entrenamiento polarizado, pues me pregunta sobre eso. Dice: ¿por qué y cuándo se debería de realizar un entrenamiento polarizado? Además, José Antonio se ha prestado como voluntario para que haga un entrenamiento polarizado en él y ver los resultados. Lo que pasa es que tiene 16 años y creo que no lo voy a hacer con un zagal tan joven. Bueno, ¿por qué hacerlo? Pues porque se necesitan, bajo mi punto de vista, el entrenamiento polarizado lo podemos incluir cuando se necesiten estímulos nuevos. Antes de llegar a meter este tipo de entrenamiento, yo creo que se deben de hacer otras cosas, otras planificaciones más tradicionales, otros tipos de incluir entrenamientos más tradicionales y no meter estos tipos de entrenamiento que son más novedosos en gente de iniciación. Entonces yo lo incluiría en gente más preparada, en gente con mucha experiencia, que necesita meter estímulos nuevos, que necesita ese estímulo que le haga mejorar en base a lo que ya venía trabajando, ¿no? Como digo, la gente tiene que estar preparada, tiene que, bajo mi punto de vista, tener tiempo para entrenar. ¿Por qué? Porque básicamente el entrenamiento polarizado se centra en que el 20% del trabajo que tú hagas, aproximadamente, ¿vale? No os quedéis con el porcentaje tal cual, pero aproximadamente el 20% del trabajo debe de ser en zonas por encima de nuestro VT2, de nuestro umbral anaeróbico, ¿no? Entonces, claro, el 80% del trabajo sería por debajo del VT1, es decir, o muy suave o muy fuerte. Y se distribuyen los porcentajes aproximadamente, como he dicho, 80% del trabajo muy suave, 20% del trabajo muy fuerte. Claro, el 20% del trabajo para una persona que haga, imaginad un triatleta que haga 40 kilómetros semanales, pues el 20% del trabajo pues van a ser muy pocos kilómetros, ¿vale? Y quizás no sea interesante luego y que no tenga suficiente repercusión a la hora de trasladar esos ritmos a la competición, ¿vale? Entonces, pues, como os digo, lo trabajaría en gente muy preparada y gente con volumen de entrenamiento, porque también se ha demostrado que, bueno, esto lo he sacado de un estudio que se hizo sobre el entrenamiento polarizado en maratonianos de élite y claro, entrenaban 200 kilómetros semanales y de esos 200 kilómetros el 20% son 40 kilómetros que hacen en zonas intensas. Imaginad hacer 40 kilómetros en zonas intensas, pues es una cantidad de volumen muy alto y claro, se encontraron beneficios, pero como digo, a nivel amateur que estamos haciendo a lo mejor 40 kilómetros diría yo que incluso es demasiado. Si hacemos 2 sesiones o 3 sesiones serían menos de 30 kilómetros incluso. Para una persona que haga triatlón sprint a nivel amateur, pues es muy complicado obtener beneficios con tan poco volumen de entrenamiento en estos porcentajes del 20% de trabajo intenso.
Bueno, de todas formas, yo creo que esto daría para un episodio completo y explicarlo mucho más detallado, cómo planificarlo, cómo incluirlo, cuándo, en qué medida. Así que me tomo nota para hacer un episodio en el futuro junto con Edu de este tipo de entrenamiento polarizado. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Alejandro, nos lo hace Alejandro Yayo, @Alejandro_Yayo, y dice que cómo plantearíais los entrenamientos para la ruta de las fortalezas y después continuar con triatlones olímpicos. Vale, la ruta de la fortaleza es una carrera de montaña que se hace en Cartagena y tiene una duración, una distancia, si no me equivoco, de 48 kilómetros, creo recordar, más o menos. Bueno, entre 40 y 50 kilómetros, o 52, bueno, por ahí anda esta prueba, una prueba de fondo de montaña. Y bueno, esta prueba se disputa sobre el mes de abril, creo recordar también. Y bueno, y posteriormente quiere competir en triatlones olímpicos, que los triatlones olímpicos pues entiendo que serán en junio, mayo, junio, y quizá a lo mejor quería competir también en septiembre, en algún triatlón olímpico en septiembre. Bueno, lo digo esto porque en agosto no suele haber muchas competiciones por aquí por la zona. Bueno, yo me centraría en saber cuál es mi objetivo principal. Lo que no se puede, en este caso, es estar en misa y replicando, como se dice por aquí. Y bueno, y esto me he dado cuenta yo este mismo invierno. Quería preparar la temporada de duatlón y además mantener el entrenamiento para montaña. Y bueno, a mí me resulta imposible y me está resultando imposible por tiempo trabajar ambas cosas. De hecho, no he tocado montaña desde el Falco, así que imaginad si me es incompatible. Y en cuanto a lo que dice él, pues yo me centraría en el objetivo principal. Si mi objetivo principal es la ruta de las fortalezas, pues todo mi entrenamiento iría enfocado a esa prueba y lo que haría sería incluir un par de sesiones de natación porque me van a ayudar a la recuperación de sesiones duras de montaña, ¿vale? Y a lo mejor podría incluir alguna sesión más específica de agua, pues cada 2 semanas o una vez a la semana, pues ya depende de cada persona, pero me centraría en la montaña porque ese sería mi objetivo. Y la bici la metería como un complemento también, sin demasiada calidad. A lo mejor habiendo hecho un periodo más de ciclismo de forma general para la ruta de las fortalezas, en un periodo más general, y posteriormente quitando bicicleta y metiendo más carrera por montaña y dejando la bicicleta simplemente pues, para un día de recuperación, para no perder esa técnica encima de la bici, igual que la natación, dejar un par de días de natación simplemente como trabajo de recuperación y eventualmente algún toque de intensidad para no perder capacidad en ese sector. Si mis objetivos son los triatlones olímpicos, pues la preparación sería diferente. Me centraría en el entrenamiento para distancia olímpica e incluiría algún rodaje por montaña cada semana, cada 10 días, con cierto volumen, aumentando el volumen poco a poco conforme vayamos ganando adaptaciones, ¿vale? Al final el entrenamiento para triatlón te va a dar una resistencia aeróbica muy importante que simplemente complementándolo con el trabajo por montaña cada cierto tiempo, cada semana, por ejemplo, una sesión por montaña, pues va a hacer que puedas estar también en la ruta de las fortalezas con cierta garantía. Evidentemente no como si la preparara al 100%, pero sí con cierta garantía. Y no sé, ese es el planteamiento que yo seguiría. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Sergio Fero, que nos hace dos preguntas y van todas relacionadas con las transiciones. La primera dice, ¿cómo trabajar la técnica de montaje y desmontaje para las transiciones? Y luego dice, ¿cómo limar segundos en las transiciones para un duatlón? Bueno, pues esto al final hay que hacerlo, hay que trabajarlo y hay que interiorizarlas, ¿vale? Hay que automatizarlas. Entonces, yo me centraría en el trabajo de transiciones, pero no solo a nivel del gesto técnico, porque al final el gesto técnico pues, es relativamente sencillo una vez que ya tienes cierta experiencia, sino también en simular las condiciones fisiológicas similares a la competición, ¿no? Porque tú llegas con el corazón en la boca prácticamente a la transición. Entonces, pues hay que entrenarlo a esos ritmos. Entonces, podía hacer, por ejemplo, multitransiciones haciendo, no sé, un 400 en pista a ritmo intenso, transición y por ejemplo, calzarte las zapatillas en bici y hacer, no sé, 5 minutos en bici. Volvemos haciendo el último minuto muy fuerte en bici y nos calzamos las zapatillas y salimos a correr 200 metros, por ejemplo. Ya tampoco haría falta, si estamos entrenando solamente la parte fisiológica y la parte técnica, tampoco hace falta hacerse después un 400, ¿vale? Otra cosa es que quisiéramos trabajar también la adaptación posterior a correr a pie, ¿vale? Pero si estamos hablando de lo que es el gesto en sí, yo me centré en eso, en trabajar técnicamente, pero también simulando situaciones fisiológicas parecidas.
Y luego, además de situaciones parecidas en cuanto a nivel fisiológico, a nivel metabólico, también a nivel no sé cómo explicarlo, de gente, ¿no? Es decir, juntarnos con un grupo de amigos y hacerlas todos a la vez para notar el roce, ¿no? De uno con otro, de un codo con codo, del hecho de tener gente, de diferentes estímulos, eso va a hacer también que mejore. Aunque no siempre es oportuno, ¿no? O no siempre se tiene la oportunidad de conseguir gente para hacer este tipo de trabajo. Vale, venga, vamos con la siguiente pregunta, que nos quedan 3. La siguiente nos la hace Pérez MTNZ, Pérez Martínez será, supongo, y dice, ¿cómo entrenar transiciones cuando no tienes tiempo y dispones de rodillo? Pues bueno, si no tienes tiempo y dispones de rodillo, pues tienes un arma muy interesante para atacar esas transiciones y al entrenamiento en bici, porque al final todas las pedaladas que damos en el rodillo son efectivas. Todo el tiempo que estamos sentados con el culo en el sillín en el rodillo, a no ser que estemos sin dar pedales, va a ser tiempo de entrenamiento. Y una buena forma yo pienso que sería a través de multitransiciones, si tenemos cierta experiencia y si estamos preparados para ello. En una hora, o en menos de una hora incluso, podemos hacer varios cambios de bici-correr, correr-bici o como queramos organizarlo, y vamos a aprovechar el tiempo al 100%, ¿vale? Ya os digo, hay que estar preparado para ello, pero bueno, tampoco hace falta tener un nivel muy alto ni un nivel de experiencia muy alto para esto. Simplemente haciéndola a un ritmo más suave o con los tramos intensos o tramos más fuertes, más controlados, más cortos, pues al final le vamos a poder sacar partido. Al final no hay entrenamientos que sean para gente de más nivel o de menos nivel. Al final todo se puede adaptar a la situación personal de cada uno, pienso yo. Bueno, vamos con la siguiente, que nos la hace @adricarpe23 y nos pregunta ¿cuál sería un desayuno oportuno para un duatlón a las 1? Yo entiendo a la 1 del mediodía. Yo entiendo que aquí no nos está diciendo que qué tomar, sino entiendo que al ser a la 1 no sabes si comer, si no comer. Es una hora un poco extraña, porque si un duatlón a las 10 de la mañana, pues sabes que desayunas y vas al duatlón. Un duatlón a las 5 de la tarde, pues sabes que comes y te vas al duatlón, ¿no? Pero un duatlón a la 1 o a mediodía, pues no sabes muy bien cómo afrontarlo, y a mí en ocasiones me sucede que no sabes muy bien si desayunar, no sabes si comer. Por ejemplo, cuando estás entre la 1, las 2, las 3, no sabes lo que hacer realmente. Y bueno, yo aquí lo que haría sería, siendo a la 1, pues depende de la hora de levantarme. Si me levanto muy temprano, desayunaría y luego me tomaría un pequeño tentempié, como si fuera a entrenar a la 1. Si esto al final se trata de simular un poco lo que hacemos entrenando. Cuando tú tienes un entrenamiento a la 1 del mediodía, ¿qué haces? ¿Comes antes o desayunes, te tomas un tentempié y luego te vas a entrenar? O desayunes y no comes nada hasta la competición, hasta el entrenamiento, perdón. Pues lo que hagas entrenando, si te va bien, hazlo compitiendo también. Si por ejemplo no madrugas, pues yo haría mi desayuno. Por ejemplo, te despiertas a las 8 de la mañana, pues desayunas a las 8 y media, 9 y a la 1 perfectamente a competir sin comer más nada. Y luego también va a depender del tipo de competición. Pues una competición más larga, pues a lo mejor sí que podríamos tomar algo más. Una competición, un triatlón sprint, por ejemplo, si te levantas a las 8, yo desayunaría entre 8 y media, 9 y a la 1 a competir, ¿no? De las 9 a la 1 son 9, 10, 11, 12, 1, 4 horas. No tomaría más nada. Una buena hidratación y al lío. Y eso es lo que yo haría, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Siguiente pregunta, bueno, y última, nos la hace @JulieJob 0. Y bueno, nos pregunta sobre literatura científica para aprender sobre triatlón, sobre trail, sobre atletismo y luego literatura de tipo novelístico, es decir, pues libros, ¿no? Y bueno, yo le he recomendado 2 bases de datos donde va a tener muchísimos estudios. Bueno, la más importante, yo diría que es la más importante prácticamente del mundo, que es PubMed. Os te dejo el enlace en las notas del programa de PubMed y de ResearchGate, ¿vale? Son 2 bases de datos donde vais a encontrar un montonazo de estudios científicos, todos en inglés, pero bueno, al final yo en muchas ocasiones, en lugar de recurrir a esos estudios científicos directamente, lo que hago es que recurro a divulgadores que ya se han preocupado de leerlos y de traducirlos y de masticarlos para todos nosotros. Está claro que no es la base, no es la mata, como se suele decir, y en cierto modo está incurriendo en el sesgo que pueda tener ese divulgador, ¿no? Es como si yo cojo un estudio, lo leo y os lo digo, os lo traigo aquí. Al final está pasando ese estudio por mi filtro, por el sesgo que yo tenga, sea cual sea.
Mientras que si vas directamente a la mata, pues puedes ver cómo se ha hecho ese estudio, cuál es la muestra que se ha utilizado, es aplicable o no aplicable a tu realidad. En definitiva es diferente, ¿no? Es mucho mejor acudir a la mata, ¿vale? Te va a llevar más tiempo, te va a llevar más labor de lectura y de traducción, pero en cierto modo también es algo que hay gente que le gusta y que lo aprovecha. Y luego, en cuanto a libros, yo te recomendaría dos, y he hablado muchísimo de ellos y sigo recomendándolo. Uno es la Biblia del Triatleta de Joe Friel y otro es Correr y entrenar con potenciómetro. En ambos casos te dejo enlaces en las notas del programa. La Biblia del Triatleta es un libro que me compré hace poco y que no lo he leído, pero sí que me voy leyendo tramos de él, ¿no? Voy consultándolo de vez en cuando y me gusta mucho el tono que utiliza. Es un tono muy coloquial y muy cercano, y no es un libro científico, a diferencia de Correr y entrenar con potenciómetro, que es más científico, es mucho más empalagoso para leérselo. Mientras que la Biblia del Triatleta, como te digo, pues es mucho más ameno para leerlo y para consultarlo. Y luego, tú me has preguntado solo por literatura científica y por libros, y yo también te recomendaría la revista Sport Training, que es una revista científica de triatlón y de trail y de otros deportes de resistencia, muy interesante, con muy buenos profesionales divulgando ahí y apoyados siempre en la ciencia, ¿vale? Entonces yo me voy a suscribir, de hecho ahora a la Sport Training estuve suscrito un tiempo y lo que pasa es que no sacaba tiempo para leerla, pero ahora me voy a suscribir de nuevo. Y bueno, simplemente con episodios del daily que tengo que ir haciendo y que quiero ir haciendo, pues puedo ir leyendo y trasladando todo ese conocimiento a formato audio, como me gusta a mí hacer. Y bueno, esto es todo lo que ha dado de sí este episodio. Hemos contestado a todas las preguntas que nos habéis hecho y bueno, yo creo que son un tipo de episodios que, bueno, en cierto modo son interesantes, no son monotemáticos y a mí me mola hacer, porque al final pues nos obligan a leer o a mirar cosillas de diferentes temas. Así que nada, si os gustan, pues ir diciéndonoslo y vamos haciendo más episodios de estos cada cierto tiempo. Nada, y sin más nos despedimos, no sin antes recordaros, como siempre, que no dejéis de pasar por nuestra página web, por triatlonyotradrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Podréis suscribiros al programa a través de las diferentes plataformas de escucha, a través de iTunes, iVoox, Spreaker, también Google Podcast, y toda reseña, pues valoración y comentarios que nos hagáis por ahí pues serán bien recibidos. Nos escuchamos el próximo miércoles, esperemos ya que con Edu. Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces.